Hola líder, ¿te has preguntado si tú sufres del síndrome de Hall? ¿Cómo? ¿No sabes cuál es el síndrome de Hall? Déjame mostrarte. ¿Puedes cambiar la bombilla de la cocina? ¿Qué demonios crees que estoy haciendo? El síndrome de Hall, como yo lo he bautizado, es este mal hábito que tenemos los líderes por querer hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y en nuestro afán de querer terminar una y otra, no terminamos ninguna y solamente nos sentimos más agobiados. Y lo peor es que nos decimos algunas mentirillas como tengo muchas cosas que hacer, o es que soy una persona multitasking, o decimos es que estoy muy ocupado. ¿Te ha pasado? A mí sí, y muchas veces. Incluso te puedo decir que en el pasado siempre decía que yo era una persona multitasking, hasta que me di cuenta que el pensarme como una persona multitasking y el estar todo el tiempo ocupada haciendo muchas cosas al mismo tiempo no hacía que yo me volviera más efectiva. Al contrario, aunque algunos de mis resultados tenían una calidad muy buena y superaba las expectativas, otras actividades no cumplían con esos requerimientos. Y es porque no puedes atender todas las cosas al mismo tiempo. No puedes estar concentrado en dar el mismo nivel de calidad a todas las cosas que estás haciendo. Es por eso que quiero compartir contigo una estrategia que aprendí hace ya algunos años y que cambió totalmente mi forma de ver la productividad. Además de que mejoró muchísimo mi calidad de vida y disminuyó muchísimo mis niveles de estrés. ¿Quieres saber cuál es? Quédate a ver este video. ¡Comenzamos! ¡Espera! Si es la primera vez que ves mi canal, te recomiendo que veas la serie completa de Un líder exitoso es un líder productivo. Te voy a dejar la serie completa aquí arriba. También te invito a que te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones. ¿Y mi campana? Aquí está. Ahora sí, comenzamos. Tengo que confesarte que cuando comencé a implementar esta técnica yo misma tenía mis dudas acerca de su efectividad, pero conforme empecé a ver los beneficios que tenía en mi productividad, decidí que tenía que ser mi nuevo estilo de trabajo. Empecé a ver que mis pendientes se cumplían y además que podía superar las expectativas en la mayoría de ellos. También me di cuenta que mejoraba muchísimo mi calidad de vida porque ya podía dedicar mis tiempos libres a lo que yo quería hacer y no estaba todo el tiempo pensando en todos mis pendientes del trabajo. ¿Te parece que es un sueño? Lo que más te va a sorprender es que es una técnica demasiado sencilla de implementar. Tan sencilla como un jitomate. Así es, el día de hoy te voy a hablar acerca de la técnica de Pomodoro. Francesco Cirillo creó esta técnica en 1987 sin darse cuenta. Él lo que quería era pasar un examen de sociología en la universidad y necesitaba concentrarse en terminar el primer capítulo de un libro que estaba leyendo. Así que puso el temporizador de la cocina que tenía forma de jitomate o pomodoro en italiano. Al poner el temporizador y concentrarse en leer sin ninguna distracción, se dio cuenta de que avanzaba más en su lectura y en su comprensión del libro, y que si seguía esta forma de estudio había grandes posibilidades de pasar el examen. Al darse cuenta que funcionaba, empezó a investigar las razones detrás de este éxito. Así fue como llegó a crear la técnica Pomodoro. Vamos a ver cómo funciona. Paso número 1. Revisa tu lista de pendientes. Priorízala en orden de importancia y urgencia. Ten claridad del orden en el que irás realizándolas. Paso número 2. Quítate todos los distractores. Apaga o silencia tu celular. Cierra tu correo, cierra tus redes sociales. Quita cualquier distractor que pueda interrumpirte. Paso número 3. Comienza el primer Pomodoro. Pon un temporizador a 25 minutos y concéntrate al 100% en hacer la primera actividad, sin ninguna distracción. Una vez que el temporizador suena, deja la actividad y tómate un descanso de 5 minutos. Muy importante, un descanso es un descanso. Este es un buen momento para que hagas algo por tu salud. Por ejemplo, tomar agua, estirarte, inclusive puedes pensar en tus próximas vacaciones. No hables del trabajo, no mandes un correo o no hagas una llamada urgente. Puedes aprovechar estos 5 minutos para hacer alguna actividad para tu salud mental. Por ejemplo, meditar 5 minutos o hacer un poco de downtime también durante 5 minutos.
Paso número 4, el segundo pomodoro. Pon el temporizador durante 25 minutos y concéntrate al 100% en la actividad que sigue, o si no has terminado la primera, pues en la primera actividad. Al igual que antes, cuando terminen los 25 minutos, toma un descanso de 5 minutos. Paso número 5, el tercer pomodoro. Nuevamente pon el temporizador a 25 minutos y concéntrate 100% en la actividad que estás haciendo. Cuando termine, tómate un descanso de 5 minutos. Paso número 6, cuarto pomodoro. Igual que antes, pon el temporizador a 25 minutos. Concéntrate 100% en la actividad que estás realizando. Y una vez que termine, entonces sí, tómate un descanso más largo de 15 a 30 minutos. Ya sé lo que estás pensando. Estás pensando que no te puedes concentrar tanto tiempo sin tener ninguna distracción. Y es que sí, efectivamente, el enemigo a vencer en esta técnica son los distractores. Así que vamos a hablar de ellos. Existen dos tipos de distracciones, las internas y las externas. Las internas son las que nosotros mismos provocamos. Por ejemplo, cuando de repente nos dan muchas ganas de ir al baño o queremos comer algo, tenemos una necesidad inmensa de revisar nuestro correo, nuestras redes sociales, o si ya alguien nos escribió por WhatsApp o queremos hacer una llamada, etc. Nosotros mismos estamos pensando en otras cosas y no nos estamos concentrando 100% en la actividad que estamos realizando. Es como si tuviéramos un diablito en el hombro que estuviera diciéndonos: no hagas ese trabajo, no te concentres, distráete, haz otra cosa. Sí, las distracciones pueden ser un dolor de cabeza, pero no es imposible quitarlas de nuestra mente. Vamos a ver cómo puedes hacerlo. ¿Cómo podemos derrotar nuestras interrupciones internas? Para empezar, tenemos que evidenciarlas, y la mejor forma es anotarlas en nuestra lista de pendientes en un apartado ahí de interrupciones, y después seguir concentrados 100% en la actividad que estamos realizando. Pero si sigue dándote vueltas en la cabeza, entonces toma una decisión y anótala debajo de la siguiente actividad. O sea que la vas a poder hacer cuando termines este pomodoro. Simplemente piensa que esa actividad puede esperar 25 minutos más y que la vas a hacer en el siguiente pomodoro. Y concéntrate 100% en la actividad que estás realizando. ¿Cómo derrotar las interrupciones externas? Para empezar, es necesario comunicarnos, avisarles a las otras personas que estamos en un momento de 100% concentración y pedirles por favor que no nos interrumpan. Incluso hay señales que podemos dar a los demás de que estamos realmente muy concentrados y que no se nos puede interrumpir. Por ejemplo, hay quien se pone unos audífonos o inclusive ponen un letrero que dice: no me interrumpas por favor, te llamo en 25 minutos o a partir de tal hora estoy disponible. Ya sé, hay personas que aún a pesar de todo esto van y te interrumpen. Si eso sucede, simplemente diles: discúlpame, en este momento no puedo atenderte, pero a tal hora te llamo. Y cumple la promesa, háblale a la hora en la que le dices, para que esa persona se acostumbre a que cumples con esos acuerdos y que realmente estabas muy ocupado, no nada más le dijiste que no por decirle que no. ¿Que no sabes cómo decir que no? Bueno, te dejo aquí arriba el video para que aprendas a decir que no de manera asertiva y efectiva. Hay otro tipo de interrupciones externas que sí dependen de nosotros, pero que no nos damos cuenta que podemos evitarlas. Por ejemplo, una llamada simplemente no se contesta, los correos simplemente no se leen, los mensajes de WhatsApp simplemente no se leen, las notificaciones de Facebook simplemente no se ven. Ya tendrás un momento dedicado a esa actividad. Y todas las notificaciones de correo, de llamadas, de WhatsApp, de Facebook, simplemente desactívalas. Concéntrate. Lo más importante cuando queremos derrotar estas interrupciones es que puedas ser consciente de ellas, identificar el número de distracciones que tienes y de qué tipo son. Obsérvalas, si es necesario prográmalas y si no, pues elimínalas, pero date cuenta de cuáles son ese tipo de distracciones que te están quitando demasiado tiempo y no te permiten concentrarte 100% y ser más productivo. Tip para líderes: implementa esa estrategia no nada más contigo, transmítela con tu equipo, genera un clima donde la productividad va a ser el común denominador.
Tu equipo no nada más va a ser más productivo y mejorará en la calidad de los entregables, sino que además te permitirá saber realmente cuánto tiempo se tardan en hacer cada una de las actividades. ¿Esto cómo te puede beneficiar? Pues en muchas cosas. Por ejemplo, vas a poder dar fechas mucho más realistas para la entrega de tus proyectos o de los requerimientos hacia tus clientes o hacia tus proveedores, hacia tus pares, hacia tu jefe, etc. Puedes utilizar esta información en beneficio de la productividad de tu área. Impleméntalo y me cuentas cómo te va. Si llegaste hasta el final de este video, déjame un jitomate en los comentarios y cuéntame si ya conocías esta estrategia. Sigue viendo mis videos acerca de un líder exitoso, es un líder productivo, que aparece justo aquí. Este video es especialmente para ti y este video también te puede interesar. Nos vemos en el próximo video. Bye.